visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Entre líneas CR, Radio y más. Tu mejor opción del día, donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Ahora su cita es los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Entre líneas CR, Radio y más, bajo la dirección de Carla Chacón, un espacio creado para usted por Radio Costa Rica. It's the future, right? They said we couldn't do it, but we changing the game up. Yeah, let's go. Try to hold us back and tell us everything we couldn't do. Look at how we made local and international news. This is CR Coin, CR Coin. The world is gonna know about us at the rate we're going. Yeah, we're building a smart city as we continue to grow. We're opening people's minds, anything is possible. Yeah, keep on rising, we can't stop. Never let nothing slow us down. It's the future of blockchain. Come and check it out right now. It's the future, I'm just trying to tell ya. CR Coin, I think it's time to get familiar. CR Coin, it's time to join the wave. Come and follow me, changing the game, decentralizing the economy. Let's go, check this out. I think you need to. Main projects in Costa Rica. New technology, this you gotta see competition. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Muchas gracias, amigos, gracias por estar con nosotros. Soy directora Carla Chacón Brenes, les saluda Entre Líneas, gracias. Hoy estaré, soy Hilda Chacón. Muchas gracias, un tema muy importante, temas de interés y en un día especial. Así que nos vamos con nuestro invitado, que es el caballero don Miguel Ángel Zamora, conferencista, que nos va a hablar sobre estos temas de conferencistas, que son temas interesantes y son los temas del momento. ¿Es así? Así es, doña Hilda. Bueno, muy buenas noches. Como siempre, un placer estar aquí. Creo que ya es como la segunda vez que tengo la oportunidad de compartir micrófonos. Y muy contento porque estos temas que venimos a tratar son necesarios. Una de las motivaciones de mi proyecto es justamente llegar a las personas que tal vez no han tenido esa oportunidad de recibir esta información y bueno, de eso se trata, de que hagamos un mejor país. No solo, o algunos se dedican a unos aspectos, nosotros en la parte formativa y en la parte de comunicación, pues tratamos de aportar a la sociedad en general. Entonces yo, bueno, además del tema,
que traemos hoy. Bueno, conversábamos ahorita extra micrófono, la preocupación que he estado viendo en algunos colegios y en algunas escuelas de este país. Y bueno, una de las cosas que acordamos con Carlita, que le mandamos un saludo porque está en casita convaleciente, entonces ahí le mandamos un abrazo y pronta recuperación. Vamos a hacer una rifa de una conferencia. Esa conferencia tiene un costo alrededor de unos $200 para el que la contrata, para apoyar a alguna escuela. Quiere decir que esa conferencia, entre los que comenten ahí en la publicación, en el Facebook Live, vamos a escoger un ganador al final del programa y ellos me van a orientar con la escuela a la que ellos crean que conozcan de esa necesidad, o ese colegio también, y vamos a ir a dar esa conferencia para tratar de apoyar un poquito ahí, de recoger un poquito de fondos y que se ayuden con esas situaciones, porque un problema enorme es la necesidad de satisfacer esas necesidades básicas, ¿verdad? El tema Cuando hablamos de necesidades básicas, un poquito más para que la gente esté clara de qué es lo que está pasando, porque le voy a decir algo. Hay temas interesantes. Uno, antes de la pandemia, otro en medio de la pandemia, ahora después de la pandemia. Así es. Yo me he preguntado, ¿por qué ahora las situaciones más serias cuando ya pasó la pandemia un poco? ¿Qué pasa? Es que no hemos aprendido a vivir en el post-pandemia. Ese es el problema. Uno de los problemas, y lo que vamos a tocar aquí, es el tema de que creemos que regresamos a la realidad que había antes de la pandemia y resulta que no, porque habían otras cosas. Entonces, la nueva realidad es algo muy diferente, muy distinto, y no estamos todavía preparados para eso. ¿Pero entonces, qué realidad es esa? Sí, realidad? Y a mí me pareció sumamente preocupante que haya escuelas y colegios sin siquiera papel higiénico para que los muchachos puedan hacer sus necesidades. Eso me Ni parece, jabón. Exactamente. Le cuento por qué. Y sabemos que la pandemia no ha terminado. No. Entonces, sin esos elementos, es peligroso. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo, y estamos hablando de nuestra juventud, que es precisamente de lo que venimos a hablar hoy. Y estamos hablando de realidades. Correcto. Llegamos de visita a un lugar y preguntó a la señora, ¿papel? Se acaba de terminar. ¿Y jabón? Hace días no hay. O sea, no estamos diciendo nada que no sea cierto. Que no sea cierto. Entonces, ahí a las personas, a todos los que comenten en el Facebook Live de su programa, ahí al final usted me ayuda a escoger un ganador, y ese ganador se pone en contacto conmigo. Ahora también le paso el número de teléfono aquí a los compañeros del control, o aquí en los comentarios, y coordinamos para ver cómo hacemos llegar esa charlita, esa formación, y que el mensaje que tenemos también ayude en la parte económica y a satisfacer esas necesidades. Hay algo que me preocupa, y qué bueno que está esto de primero, que es cómo está afectando a las generaciones actuales. Vea bien, la falta de límites, porque es una verdad, o reglas en el hogar. ¿Cómo está afectando cuando uno ve situaciones que uno dice, ¿cómo puedo ayudar? Claro, uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando es justamente la falta de límites. Creo que Evelyn lo habló la semana pasada, ¿verdad? Desde un punto de vista psicológico. Pero yo sí le puedo decir, doña Hilda, es que el hogar es el lugar seguro de los muchachos. Así ha sido siempre, y al final ese lugar seguro ya ha dejado de ser. Por eso, ¿hasta dónde tan seguro en este momento? Correcto. El tema es que si el hogar es el lugar seguro, ¿a dónde van los muchachos ahora cuando tienen una duda? O cuando no los prepararon, ¿verdad? Porque si desde la casa no hay límites, y un tema que he venido discutiendo últimamente, es que el tema de los límites no son encierros. Mucha gente cree que los límites son como poner barreras. O decir, no, usted no sale. Exacto. Que usted tiene que... No, eso no es enseñarles. Y el tema de los límites es darte seguridad. Exacto. ¿Verdad? O sea, los límites siempre lo hemos hablado como una señal de libertad. Porque cuando uno transgrede límites, evidentemente lesiona o lastima los derechos y las libertades individuales de otra persona. ¿Por qué la ley te dice? Y repercuten en uno. Claro, porque la ley le dice a usted, no puede matar. Si la ley le pone un límite, pues que tenemos que respetar la vida ajena, ¿verdad? Entonces, si desde la casa no enseñamos esa parte donde los límites son mi libertad, hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo enfrentar, entonces empezamos a hacerle creer a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, que tienen derecho a todo.
Y si usted se da cuenta, ni siquiera la reina Inglaterra, que acaba de morir hace un mes, podía hacer lo que le daba la gana. Ella también estaba amarrada a una constitución, quiere decir que tenía límites políticos, sociales y otras cosas. Entonces, no podemos formular o pensar en los muchachos, en criarlos como les da la gana. Haga lo que usted quiera. Exacto. Tirarlos a la calle. No. Y un tema muy importante que afecta a esto es una creencia muy errónea, es un mito totalmente fuera de contexto. El tema de ay, se me escapó un momentito aquí, es el tema de no darles, o darles lo que yo nunca tuve. Usted sabe que ese es un cuento, con todo respeto, ¿eh? Que es lo que está, como diría yo, como poniendo en juego esa formación, esa educación, esos límites para ese muchacho. Es que como yo no tuve tal cosa y yo puedo ahorita dárselo. No, por favor, pensémoslo mejor. Claro. Es que el tema no es porque yo no tuve juguetes de 100,000 colones, yo empiezo a comprarle drones y PlayStation y un montón de cosas que yo no tuve, porque al final de cuentas no se trata de eso. Vean, el tema no se trata de compensar carencias con cosas materiales. Estamos hablando de dos cosas muy distintas. Y de ahí es donde viene la idea después de que ellos dicen, quiere decir que si yo demuestro más mis carencias y mis necesidades, me van a comprar otras cosas que sí quiero. Y el tema de creer de que se lo merecen todo. Al final eso me parece también... De que no hay límites. Exactamente, no hay límites. Entonces, lo que afecta a las generaciones actuales, esa falta de límites, que salen a la calle creyendo que se lo merecen todo y se van a topar con un mundo muy injusto, un mundo egoísta, un mundo que ataca mucho a la gente y al final no te van a perdonar. Y que te sacan del juego. Exactamente. Que eso es lo más serio. Exactamente. Hay cosas muy, 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 muy complicadas en la calle. La calle está terrible porque es una selva totalmente. Y si vos no le enseñas a tu hijo cómo delimitar ese respeto y esas cosas importantes, cuando llegue a la calle se va a dar cuenta que las cosas no son como uno creía y que yo no soy el dueño del mundo y que hubo un error enorme. Y cuando vuelva a casa, ¿qué va a tener? Porque no le enseñaron esos límites. Esos límites son esa seguridad en la formación de la persona. Son esos momentos en los que vos estás como papá enseñándole a tu hijo hasta dónde puede llegar su libertad, hasta dónde puede nadar libre, digámoslo así, como un pececito ahí hasta dónde llega su lago, ¿verdad? Y eso es algo necesario. Los límites, bueno, Evelyn creo que lo puede hablar desde un tema psicológico, que es más teórico, como lo decía ella. Pero yo me encargo de la parte social. Yo voy a hablar de la parte social. Esos límites te tiran afuera un niño que no está listo para enfrentar lo que viene en la calle. Porque, por ejemplo, te decían antes, tal vez en los tiempos de uno, mire, a nadie le acepte un cigarrito, a nadie le acepte porque no saben lo que le van a poner. Pues los cigarritos pasaron de moda, ahora son pastillas y otras cosas. No le acepte un confite a nadie porque usted no sabe qué trae ese confite. Exactamente. Pero hoy en día, vos ves que eso ya también se sobrepasó. Ahora yo pregunto, ¿podemos dar por perdida estas generaciones? No. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. El problema es que nos vivimos quejando. Yo le preguntaría, y le he preguntado a mucha gente, ¿son los muchachos los culpables de lo que está pasando? Usted ve, por ejemplo, ese muchacho que golpea al director del colegio, los otros muchachos ahora que se graban en pleitos como si fueran... ¿Es culpa realmente de ellos? No. ¿Están confundidos los muchachos creyendo que tienen el poder cuando le alzan la mano a un director? Es que el problema es que ellos no saben cómo reaccionar. ¿Ante qué? Ante el estrés, ante las situaciones de presión. Eso... Cuando se sienten presionados, como no tienen esos mínimos de su casa, como no han recibido esa fortaleza de su casa, no saben cómo actuar muchas veces. Y recuerde, doña Hilda, que toda la creación siempre priva el sentido de supervivencia. Si yo me siento atacado, inmediatamente respondo. Ataco, sí, porque claro, esa es mi primera defensa. Claro. Entonces,
Si en mi casa no me enseñaron algunas cuestiones necesarias, esa parte se me quedó vacía. Y por eso los van aprendiendo en la calle. Por eso se los van enseñando con golpes, con peleitas, con agresiones. Y lamentablemente en la calle no van a aprender las cosas con el amor que en la casa se le podrían educar. Pero también hay algo interesante que tenemos que recordar en esto. El papá que llega a las 10 de la noche de trabajar, la primera jornada terminó a las 6, pero buscó unas horas extra porque necesita complementar en su casa. Dice él, mira, es que con esto que me gané, yo puedo darle a mis hijos algunas cositas que no tuve yo, eso que decía usted, cuando era pequeño. Entonces, ahí hay que repartir dos cosas, tiempo y dinero. Sepamos repartir las dos cosas. Tenemos que hacer algo diferente. Es que ahí parte un poco la responsabilidad esa que yo le decía a usted de los muchachos. ¿En qué estoy priorizando yo como adulto? Yo sé que como adulto tengo la responsabilidad de proveer a mi familia lo necesario. Pero, ¿qué estoy convirtiendo realmente en lo necesario que me está privando de esos momentos de calidad y de comunicación con mis hijos? Y me están minando la confianza, el respeto, porque el respeto no es solamente decirle usted viejo de tal no se meta conmigo como muchacho, ¿verdad? El respeto es todo lo demás que viene con eso. El no mentir, el no escaparse del colegio, el hacer las cosas como se pretenden en casa, cumplir las reglas de casa, ¿verdad? Cada casa tiene sus reglas. Y aquí hay un detalle muy importante. Eso quiere decir que entonces nosotros podemos hacer algo por los adultos, podemos hacer algo para que estas relaciones del niño adolescente sean mejores en el hogar. Por supuesto. Entonces quiere decir que sí podemos hacer los adultos algo para que estas relaciones en el hogar sean mejores. Pero también hay que revisar lo que usted decía. ¿Cómo poner límites? Es que no queremos poner límites, nos da miedo. Ese es el detalle. En una sociedad como la actual, yo le voy a decir una cosa. Ahorita en este momento tenemos siempre lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que había antes. Estaban las drogas, que en los 60 más o menos, por ahí empezó la cocaína, su auge más fuerte. Sí, por ahí anduvo la marihuana con la famosa época de los hippies, y después vinieron el éxtasis y otras pastillitas y otras vainas. Tenemos años enfrentando la drogadicción, pero antes no era tan común. Pero había como más responsabilidad, con todo respeto de parte de la familia. Es que vea, con todo respeto, aquí sí debo ser cuidadosa. Mira, la vecina que le toca la puerta a la mamá y le dice, mira, tu hijo está ahí en la esquina y está haciendo un escándalo. ¿Y por qué? Mira, es que yo creo que están fumando de eso están fumando. Ah, déjalos. No, déjalos, no. Vaya, traiga a su hijo. Es que sí. ¿No es así? Sí. Y claro, hay que asumir responsabilidades, y hay que asumir que las cosas de la sociedad están. ¿Cómo hace usted para que su hijo no llegue ahí? ¿Cómo hace usted para que su muchacho no llegue ahí? ¿De dónde empieza el asunto? Del testimonio. El testimonio de casa. El que den los padres, el que den los tíos. Que eso ahí quería llegar. Una de las primeras cosas, mire, aquí no se toma, aquí no se fuma, pero el papá llega borracho todo el día. El papá llega con los ojitos rojos porque estaba consumiendo marihuana o que estaba consumiendo alguna cosa. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo aquí no se grita. Exactamente, pero aquí no se grita. Entonces, ¿cómo pones un límite? ¿Impuesto o dialogado? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces pasa, creo que en el programa anterior Carla me decía, es que yo me equivoqué mucho con el primero, pero ya con la segunda no. Y a veces uno dice, bueno, es que cada hijo es diferente y cada uno trae una personalidad diferente. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que hay que buscar la forma de acercarse a ese hijo que tal vez no recibió la mejor formación, que no tuvo la mejor confianza, que en algún momento tuviste que tomar una decisión por dejar de su crianza un poco de lado porque tenías que trabajar, tenías que traer a la casa porque era una situación difícil y se perdió alguna cosa, pero eso no significa que no se pueda retomar en algún momento. Y si hay que pedir disculpas, mire hijo, yo quiero que usted me disculpe si todo lo que me he equivocado, los momentos que no he estado, porque lo principal es la comunicación, es hablar con los hijos, pero no es llegar a decirle, cuénteme, ¿tiene novia? ¿Qué hace? ¿Cómo anda con esa muchacha? ¿Quién es esa?
No me gusta esa muchacha. No me gusta. No me parece. Y muchas veces ni se conoce. Por favor. No se conoce. Entonces, tenés que abrir los canales de comunicación para empezar a entender esa parte nueva, ¿verdad? Esa parte donde hay que poner la nobleza a funcionar con uno y con los hijos. Correcto. Y hay que hablar con toda franqueza. Yo creo que uno como adulto tiene que saber también que el lenguaje ha cambiado. Las cosas han evolucionado. Tenemos herramientas tecnológicas buenísimas ahora que en 20, 30 segundos ya usted tiene una respuesta. Al final es cosa de poder realmente hablar con franqueza y no tenerle miedo también a las cosas nuevas, a las cosas que vienen, porque eso viene con la sociedad. O sea, la sociedad evoluciona, la tecnología, ahora tenemos un montón de cosas que al final nos están permitiendo de avanzar en algunas cosas, pero no podemos satanizarlas. Tenemos que usarlas también a favor, que si en internet está la pornografía y están unas cosas ahí que hasta que dan susto, pero también están las herramientas buenas, también hay sociólogos, psicólogos, hay educadores, hay gente tratando de aportar. Estamos algunos de nosotros que hacemos algún tipo de contenido, damos conferencias que también por ahí se graban, pensando en hacer ese contrapeso, porque la pornografía también existe desde hace muchos años. Pero, ¿qué hacemos? Antes te enseñaban a respetar tu cuerpo, te enseñaban un montón de valores que hemos ido queriendo dejar de lado, y entonces es donde se cuela todo esto malo que estamos Lo primero que le día. quitaban a los chiquillos en la escuela, vamos a ver si se acuerda, era lo de la pornografía. Porque de pronto el chiquillo estaba tan metido viendo que no se daba cuenta que la maestra estaba a la par. Entonces le decía a la maestra, ¿qué estaba viendo? Y el chiquillo brincaba, le conseguían eso, ¿y qué tenía que hacer? Cambiar totalmente la situación y hablar con realidad. Claro. Y vea, uno de los detalles que son importantes. ¿Por qué la pornografía hoy en día, por ejemplo, es algo muy común? Porque tal vez en aquel momento se veía como un tabú y entonces lo escondían un poquito. Lo podían esconder un poquito. Sí, y no se hablaba de eso, pero ahora ya es muy difícil esconderlo. Entonces, ¿qué pasó? Que los papás siguieron creyendo que la pornografía es un tabú y no le hablan al hijo de sexualidad abiertamente. No es hablar con lenguaje soez, vulgar y con palabrotas. Con indicación. Pero si usted le quita el morbo y lo prohibido muchas veces a las cosas, le quita emoción. Porque los chiquillos se van muchas veces a querer fumar, porque se lo prohibís. Fume. Pero cuando empezás a hablar de todo lo que sucede cuando fume, vean, yo me arrepiento de haber fumado como por 20 años. Pero a mí nada más me decían, no fume. Pero nunca me dijeron los riesgos de cáncer. Nunca me dijeron el pésimo aliento que le queda a uno después de fumar. No le dicen todas las complicaciones de salud. Incluso te venden el fumar como una cuestión de enganche social. De hombres y de mujeres, y de conquista. Y si te das cuenta, fumar es una de las cosas que más te desengancha de la sociedad. Claro. Porque ya la ley no te permite fumar en bares. Entonces, si quieres ir a fumar a un bar, tienes que estar entrando y saliendo. ¿Y qué? Y el olor, pero además el olor a cigarro, esa contaminación que usted la siente. Si a mí, por ejemplo, yo le cuento esta anécdota. Mi mamá me dijo, espérese a que venga su papá, porque ya yo sé que usted está fumando. Si ella me hubiera dicho que mi papá fumaba, entonces le dejó la autoridad del regaño a alguien que fumaba. Entonces empezó usted diciendo, seguro dentro de usted, ¿a quién van a regañar? Si dice que me está dando el ejemplo. Me imagino. Exactamente. ¿Y cuál fue su primera reacción? Y yo sé que es un consejo que yo lo extrapolé y lo tomé para mi vida. Y él me decía, si usted quiere fumar, manténgase el vicio. Eso fue todo. Sí. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, trabaje por el vicio. No, usted no sabe en lo que se está metiendo. Yo supongo, y él terminó entregándole su vida a Dios hace 8 años, porque ya su cuerpo no aguantó más. Pero yo a veces siento que su batalla es un poco difícil. Fue un poco difícil, porque él sabía lo que estaba haciendo y que estaba mal, pero no podía dejarlo. Yo tuve la suerte que hace más o menos 8 años también dejé de fumar, precisamente porque entré en conciencia de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba pasando. Pero entonces, tomando solamente este ejemplo, así es como tenemos que tomar esa responsabilidad como adultos. Yo tengo que entender como jefe de hogar
Y cuando hablo de un jefe de hogar, no hablo de un hombre, hablo del que ejerce la figura, porque puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser el papá, la mamá, el abuelito, el tío, el que esté a cargo del hogar, para que me entiendan. El jefe de hogar tiene que ser un líder, comunicador, abierto, dispuesto a escuchar, porque yo le voy a decir algo, doña Hilda, muchos de los berrinches de los jóvenes es porque no saben qué hacer, ni siquiera para manifestarle a usted cómo pedirle, mire, limíteme esto, ayúdeme a saber hasta dónde Están llenos de llego. miedo, por eso actúan de esa forma Porque a hay veces. vacíos. Entonces, Exacto. los berrinches no siempre son berrinches. Esos berrinches de los adolescentes muchas veces no son mala crianzas. No. Son llamadas Miedo, de atención miedo de que también. necesitan que su papá los oriente. Mire, estoy enfrentando mis primeras experiencias sexuales. El cambio en el cuerpo, las sensaciones, las hormonas andando para arriba y para abajo. Y si el papá le dice, no, eso aquí no se habla, ¿qué va a pasar? Va a buscar al amigo que ya tiene 5 o 6 años más, que ya pasó por eso, que le va a contar de su experiencia. Y se la va a contar a la manera de él. Y no siempre le va a dar información Exacto. correcta. Exacto. Y ahí es donde, por ejemplo, los adolescentes terminan llegando a la pornografía, porque empiezan a buscar. Usted pone temas de sexualidad y lo primero que le aparecen es una película pornográfica y escenas y fotos y cosas y todo el asunto. Entonces eso es lo difícil. Pero bueno, Permítame ir a mensajes de interés y volveremos. con ya este. regresamos. Yeah, CR Coin. It's the future, right? They said we couldn't do it, but we changing the game up. Yeah, let's go. Try to hold us back and tell us everything we couldn't do. Look at how we made local and international news. This is CR Coin, CR Coin. The world is gonna know about us at the rate we're going. Yeah, yeah. We're building a smart city as we continue to grow. We're opening people's minds. Anything is possible. Yeah, yeah. Keep on rising. We can't stop. Never let nothing slow us down. It's the future of blockchain. Come and check it out right now. It's the future. I'm just trying to tell ya. CR Coin. I think it's time to get familiar. CR Coin. It's time to join the wave. Come and follow me. Changing the game. Decentralizing the economy. Let's go. Check this out. I think you need to. Main projects in Costa Rica. New technology. This you gotta see competition. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Gracias amigos por seguir Entre Líneas, directora Carla Chacón. Bueno, hay temas importantes, temas de interés, que son los que en este momento, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Podemos despertar a los adultos actuales para que acepten la responsabilidad que conlleva la relación con niños y adolescentes. ¿Son las instituciones educativas o las religiosas las que pueden arreglar esto? ¿Quién? ¿Quién para poder orientar como se debe? Sin decirle a usted, no sé si alguna se lo dijeron, chiquillo, quédese quedito ahí, lo voy a amarrar. Y Claro. si usted no hace eso, entonces Dios lo castiga. Y entonces usted decía, ¿qué hago? ¿Le pasó alguna vez? De muchas maneras. Y un problema, bueno,
muy grande. Voy a empezar con la segunda pregunta. El tema de las instituciones educativas o religiosas. El tema de las instituciones educativas y religiosas es que ellos no son los responsables de poner los límites. Nos van a ayudar y nos van a apoyar en la formación, en lo que ya no se puede hacer en casa, para que enfrenten una sociedad más justa, una sociedad más respetuosa, pero no es responsabilidad de un catequista, no es responsabilidad de un pastor, no es responsabilidad de un sacerdote, ni de un maestro. Ni una monja. No, eso no es responsabilidad de ellos porque ellos no te pueden enseñar eso. Porque la realidad de casa es la que tiene que primar. O sea, ¿cómo podés, por ejemplo, en la catequesis, por ejemplo, vos le decís a un chico, Dios es tu papá y te ama? Cuando su papá biológico, desde que nació, lo trae a golpe limpio, ha abusado de él físicamente, ha abusado emocionalmente de él. Es muy difícil. Cuando llegas donde un maestro a que te dé reglas, que te dé normas, y te dice, mira, te pongo un 4, un 5, un 6, un 10, la nota que usted quiera. Y como no es un 100 o un 10, o yo no sé ahora cómo se evaluará, el tema es que el papá, en vez de ir a cuestionar al muchacho qué pasó, va y cuestiona al maestro. ¿Por qué le puso esa nota a mi chiquito? Y así con este tono que se lo No estoy se lo diciendo. merecía, mi chiquito. No, él es un niño bueno. Sí, Y al final, yo no dudo que a veces sean niños buenos. sí, nadie dice que no. Pero al final de cuentas, tiene que salir de casa la raíz. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la iglesia, que a veces uno dice, ay, es que la iglesia, y es que se meten. Pero la iglesia te enseña a que en la casa es la base de todo, por ejemplo. Y aquí podemos hablar de cualquier diversidad de creencias. Todas tienen un mismo fundamento. El amor y hacer las cosas bien. Solo algunos radicales que se dedican a ser loco y a hacer cosas que no deben en nombre de Dios. Pero yo todavía no encuentro una iglesia que te diga que hagas algo malo. No la encuentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la familia es la base, es el sustento, es la raíz de ese muchacho, cuando llega a la escuela va a poder comprender dónde están los límites de la sociedad. ¿Por qué yo no le puedo pegar a mi compañerito? ¿Por qué yo no le puedo robar su merienda? ¿Por qué no debo interrumpir a la maestra? ¿Por qué no tengo que faltarle el respeto a la maestra? Porque no debo defender a la maestra con malas palabras. Es que ese es el asunto. Si en mi casa a mí me enseñaron ese respeto a la autoridad, pero no es un respeto de temor, no es que tengo que tenerle miedo, pánico, es que, como le decían a uno, pórtese bien, o se lo lleva el viejillo de la ropa, o se lo lleva la policía, o el camión de la basura. Eso es un error enorme, porque son figuras hasta cierto punto de alguna autoridad. Eran papás que se sentían tan impotentes ante ciertas situaciones que querían asustar, y el susto no sirvió porque pasó. Y fue peor. Es que al final eso no funciona, porque llega un punto en el que le dejas de tener miedo. Claro, porque no funciona. Claro. Porque, vamos a ver, salir a jugar después de las 5 de la tarde antes no era permitido porque los papás decían hay que estar en la casa comiendo y acostándose, ¿ok? Entonces uno salía y se zafaba, ¿verdad? Y alguna vecina le decía a la mamá de uno, ahí estaban jugando. Entonces ya venía uno soplado a meterse, a esconderse, y entonces, ¿usted andaba en la calle? No, mamá, no. Correcto. ¿Y qué pasaba? La mentira era el manazo en la cara. Es que al final de ahí, eso era. Ese era el problema. O ese es el problema de ahora. Vean, poner límites no se trata de castigos. Los castigos son consecuencias de acciones. Pero los límites no son castigos, los límites no son regaños, los límites no son gritos. Los límites es enseñarle, darle seguridad a un joven, a un niño, de que se sienta cómodo, claro, en una sociedad diversa, porque hay diversidad de cultura, hay diversidad de preferencia política, hay diversidad de razas, de religiones, ahora de preferencias sexuales, porque ahora se habla muy abiertamente de esto. Claro. Y es mejor. Exacto. O sea, hay que sacar el tema de que nada debe ser un tabú. Ahora,
¿Qué traigo yo, por ejemplo? Yo me encontré ahí, porque para venir aquí al programa, ustedes no saben cuántas conferencias, cuánta información he buscado, precisamente porque nosotros, estos actores sociales, ustedes, por ejemplo, con este espacio, este programa que siempre busca traer un aporte, esto no es un programa de entretenimiento, ¿verdad? Es de entretenimiento, pero no es de concursos, no vamos a hacer aquí que el que cante más bonito, sino que la intención es aportar a la sociedad. Aportar a ese crecimiento interno de cada persona. Exacto. Entonces nosotros venimos buscando generar esos espacios y esa apertura para que la gente deje de sentir miedo de hablar de los temas y le pueda hablar con franqueza a sus hijos. ¿Cuál es el primer problema que hay al poner límites? Que yo baso mi autoridad en autoritarismo. Yo impongo los límites porque soy el dueño de la casa, porque yo soy el que manda y a mí me da la gana. Y además de eso, porque yo he oído esto, le voy a decir lo que yo he oído, porque yo soy el que compro la comida y yo oí contestarle al chiquito, Sí. al papá, entonces no me debe comer, pero yo quiero decirle algo. Exacto. Y entonces vean, yo me encontré con estas 7 pequeñas cosas. Esto podría dar, aquí tendríamos que comprarle a Zuli el espacio para seguir hablando, ¿verdad? Con el programa que sigue, porque se presta para mucho, pero si se tiene a bien, podemos Hablemos. luego ampliarlos. Aquí se los voy a tocar muy rápidamente para que quede Para que la gente conozca Correcto. qué es, y en otro tal vez también en otro momento lo podemos ampliar. Claro, y esas son claves que se pueden hacer fácilmente desde casa. No son sencillas, pero le digo que no se requieren de un grado universitario, ni se requieren muchas cosas. Se requiere que usted abra su corazón. La número 1, redefinir el concepto de la felicidad. ¿Qué lo está haciendo a usted feliz, papá? Llenar a su hijo de cosas materiales. Porque entonces su hijo lo está empezando a ver como un cajero automático, insensible, inanimado, sin emociones, y simplemente suelte la mesada porque voy de fiesta, voy Sí. al cine con los chiquillos porque ya estrenaron la nueva película de los Avengers y entonces pero entonces, ¿dónde está mi felicidad? En el amor a mis hijos. ¿Son mis hijos realmente mi felicidad o con lo que les estoy compensando mi ausencia? Compensando y malacostumbrando porque hay una ausencia y no hay una formación. Exactamente. Una de las cosas que es necesario es entender qué te hace feliz. Primer punto, la felicidad es única. Es personal. La felicidad es mía. Yo con mi esposa construyo una felicidad, usted con sus hijos, yo con mi familia, mi mamá, mis hermanos, con todo. O sea, vamos haciendo, pero yo tengo que ser feliz por mí mismo primero. Y entonces yo tengo que conocerme yo. Y ese es el otro punto. Conocer el modelo mental. ¿Qué significa? Conozca su propia personalidad. Mire, si usted es una persona pasiva, no pretenda tratar de brincar a un modelo demasiado energizado donde hay mucha actividad, mucha cosa y mucha, ¿cómo le digo? O mucha energía porque usted es una persona pasiva. Si usted es una persona enérgica, de un carácter muy facilito, de que se enciende, aprenda a medir en qué momento usted va a regañar a sus hijos, en qué momento usted necesita hablar de un tema álgido. Emprendamos a manejar esa parte Aprender a porque si no emocionar. ofendemos. Aquí es necesario, si fuera el caso, ¿verdad? Porque a veces uno es que muchos conferencistas te dicen, esto es la regla de oro y con esto usted lo logra, pero si usted no ha podido identificar, si usted nunca tuvo un apoyo, usted necesita tal vez una consulta psicológica para que le ayude también a sanar heridas que le están haciendo que su personalidad sea de esa manera, porque si usted fue agredido toda su vida, probablemente usted es una persona agresiva, es muy probable. Probablemente Entonces, sí. hay que recurrir al profesional. No es escuchando conferencistas ni escuchando, porque esas personas Es conociéndose te hablan desde la internamente. experiencia. Yo les hablo desde mi experiencia y les doy detalles, pero estos detalles ustedes tienen que ver cómo los adaptan a su vida. Entonces, reprogramar la mente es otro elemento. Reprogramar la mente es muy necesario porque estamos muy llenos de conceptos que ya no aplican en la sociedad. Necesitamos abrir esa mente para comunicarse mejor y para ser más receptivos. Necesitamos
valorar más las necesidades de las personas, de los muchachos, por ejemplo. Aquí tengo un comentario de un escucha, que a veces le damos a los hijos todo lo que no pudimos tener nosotros y les hacemos un daño. Claro. Exacto. El problema del daño no es que yo le dé todo, es cómo le doy teniendo que asumir responsabilidades. Porque está bien, yo le puedo dar un PlayStation 5 que yo no tuve. Pero muchacho, ¿cómo vas a hacer para hacer un uso responsable de ese aparato que te estoy dando? Hay una exigencia en el estudio que no es que le vamos a poner, si no trae 90 no puede usar el Play. También hay que ver las capacidades de tampoco abusar, tampoco Exacto. abusar. Pero tenés que darle, papá, quiero un perrito. Como nos pasó ahí una conversación interesante en EPA el domingo. Papá, quiero un perrito, le decía, hablamos con un señor y la hija le decía que sí, quiero un perrito. Está bien, claro, yo le doy el perrito. ¿Quién va a comprar la comida? ¿Quién le va a poner las vacunas? ¿Quién lo va a llevar al veterinario? Porque si usted quiere el perrito, no es que vas a poner a la niña de 10 años a trabajar para que mantenga el perro. Pero por lo menos ella tiene que asumir que tiene que recoger sus caquitas, tiene que por lo menos bañar al perro, que es algo Tiene que puede tomar hacer. la decisión de que ese perrito ella lo pidió y que ella es responsable de ese perrito. Ajá, entonces, porque esa parte es la que a veces no le decimos a los muchachos, usted es responsable de esto que está pidiendo, no se le olvide. correcto. Es Entonces, suyo. no es no darles. No. Es informarles y Es formarlos. formarlos en la responsabilidad. ¿Cuál es el gran problema de los límites? Que hoy hablamos solo de derechos, pero no hablamos de deberes. Ese es el problema. Entonces, como solo hablamos de deberes, solo hablamos de derechos, cuando hay que hablar de la responsabilidad ya tenemos un problema, ¿verdad? Entonces ahí está el problema. Ahora, otro elemento, otra clave, cultivar la comunicación familiar. Cultivar la comunicación familiar. La familia es la energía que te nutre. Muchas veces vemos que dicen, ay, mira, este es igualito al papá. Y no es porque se parezca físicamente, es porque Sino tiene la misma personalidad. Sus actitudes. Esas actitudes. Artista como la mamá. No precisamente tiene que ser pintora o bailarina. Tal vez la mamá era una bailarina de ballet muy prominente y la niña salió dibujante, pero salió artista como la mamá. ¿Ve? Entonces, esa comunicación, tiene que haber apertura en casa. Es necesario que haya apertura en casa. En casa no pueden haber temas de aquí no se habla, porque esos secretos se convierten en fantasmas que cuando se llega a grande pesan. No solamente pesan, sino que hay que hablarlos y entonces hacen todavía un poco más de daño, aun cuando las personas estén más grandes, porque no era el momento, claro, sino era antes. Claro, y tiene que haber, es necesario que los papás entiendan que ellos son los dueños de la posición, o sea, ellos son los dueños no de la verdad, pero sí de la apertura de la comunicación, porque ya uno está grande, ya se supone que pasó por donde asustan, ¿verdad? Un poquito. Ya puedo escuchar un poquito más, ya no hay tanto miedo de lo que me vayan a decir, puedo responder sin enojarme. Exactamente. Y eso es necesario. Luego, un quinto punto, dice comprometerse con el entrenamiento. ¿Qué significa esto, papás? Y todos los que tengan en casa responsabilidades de cuidado. Fórmese, lea, instrúyase. Vean, no podemos decir, es que la música de ahora es una cochinada. La música de ahora puede ser una cochinada. Pero hay que compartirla y la conocer. Es ir a conocerla, no es descartar algo solo porque a mí no me gusta. Pero sí necesitas porque a tu hijo le puede gustar. Y es necesario que ellos sientan que nos interesamos en lo que les gusta. Correcto. Correcto. Ese es el asunto. Entonces, hay que formarse, hay que leer, hay que usar las herramientas tecnológicas. Otro punto, medir los resultados. Miren, yo aprendí, fui a una conferencia con Miguel a que me enseñara a comunicarme mejor con mis hijos. Y estoy tratando de poner en práctica lo que Miguel me dijo. ¿Realmente me está funcionando? Mi hija está confiando un poquito más en mí, por decirte algo. Mi hijo realmente está teniendo apertura conmigo.
yo lo estoy entendiendo. Eso es necesario medirlo, porque usted puede ir a hablar con ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, con la gente de la iglesia, usted puede buscar psicólogos familiares famosos, usted puede buscar charlas con abogados para que le expliquen el código de la niñez y la adolescencia, puede ir con un montón de gente profesional muy buena, porque quien se para delante de un micrófono sabe lo responsable que es, y nadie, mira, si usted no es bueno en lo que está haciendo, nadie le va a dar un espacio, nadie le va a dar un momento para que usted hable, o se lo dan y no se lo vuelven a dar en un futuro. Entonces, si usted estaba escuchando a alguien preparado dando una conferencia, mida si realmente esa conferencia caló en usted y si las herramientas que le dieron sirven, y si no, tiene que buscar otras, tiene que formarse constantemente en lo que les están gustando a sus hijos. Escucharlos a ellos es vital, es necesario. Tiene que formarse e informarse, porque las dos cosas hay que combinarlas con los hijos para poder llevarles a ellos el mensaje que por lo menos ellos quieran escuchar. Correcto. Y el último que les quiero comentar, antes de comentarles el último, recuerden que estamos, ¿verdad? Los que están ahí comentando con el tema de la rifa para la escuela o el colegio, ¿verdad? O si hay alguna parroquia también, una iglesia que esté en esa situación, porque sabemos que la pandemia ha traído problemas para todos, que necesite esa ayuda, ¿verdad? La conferencia usualmente tiene un costo aproximado de unos $200 y vamos a donarla, vamos a regalarla para esa persona que escoja una escuela. La escuela puede ser donde atienden sus hijos o ellos como maestros, no sé, alguien que esté en esa necesidad, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la rifa ahorita al final y poder llevar este mensaje un poco más amplio, porque aquí yo le cuento estas siete elementos, y doña Hilda, aquí nos podrían dar 3 horas. Y todavía no terminamos de expandir eso. Vamos a ver, este es un tema muy importante interno. ¿Por qué digo interno? Muchas veces le dicen a los papás, mira, si vos vas a esa charla, vas a aprender, pero mira, de inmediato. No es una charla solamente. Démosle continuidad a la charla de la vida, porque es la vida de tu hijo o de tu hija, para que usted pueda tener un poco de paz y tranquilidad en el mensaje permanente que le dé a ellos. Claro que sí. Es que eso es, por ejemplo, yo no tengo la solución para sus problemas. No los tiene. Y el conferencista que le dice que tenga, o el charlista, o el psicólogo, créame que lo está engañando y le está sacando plata por gusto. Entre todos juntos. Nadie tiene las respuestas. Yo te voy a dar herramientas. Eso es como que usted quiere ser carpintero. Bueno, yo le vendo el serrucho, le vendo el martillo, le vendo los clavos, le vendo la madera. Pero usted va a tener que ir también a otro lado a buscar otras cosas, otras herramientas y otras cositas. Porque nosotros no podemos, yo no le puedo resolver a usted los problemas, doña Hilda, de su casa, si yo no conozco la realidad que vive usted. Yo le estoy diciendo aquí, y no les he dado el último elemento, que es practicar la aceptación. Si usted fue criada bajo unas reglas tan estrictas, que solo lo que su mamá decía era verdad, y le decían a usted, solo lo que dice el sacerdote es la verdad de fe. Y entonces el padre en misa dijo un montón de cosas que tal vez no tenían mucho sentido para usted, pero las interpretó de alguna manera. Usted se cerró. Y entonces viene otra persona a decirle que usted está equivocada y usted se arrancó del... Me enojé. Sí. Porque usted está diciendo verdades. Vea qué interesante. Cuando éramos chicos, cada cual en su momento, y nos daban un mensaje de cómo comportarnos en la vida, había algunos mensajes que uno decía, tiene razón. Primero que nada decía el que estaba hablando, hay que escuchar primero a Dios. Escuchen para que puedan poner en práctica lo que ustedes consideren que les conviene. ¿Sí o no? Así es. Y otra cosa que es importante con el tema de la aceptación como papá. Miren, yo soy abogado. Y mi hijo tiene que ser sí o sí abogado porque tiene que heredar mis negocios, mi reputación y mi vida. Él tiene que seguir el legado. ¿Cuál legado? Si usted se murió, usted nada más queda en la memoria. Y muchos, no les quedó más que hacerlo, pero sintiéndose fracasados. Y ese es el detalle, doña Hilda. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos hijos
con la misma profesión del padre fracasan? Porque les han puesto una losa pesadísima. Que no Tienen la que llevar querían. un legado que no les toca, no los han dejado ser ellos mismos. Y entonces, ese es el problema. Entonces, esa aceptación también significa en que mi hijo es un ser totalmente diferente. Es una persona diferente totalmente. Es y yo mi hijo, necesito, exactamente. pero tiene el derecho de ser como él quiere Pero yo ser. tengo que darle esos elementos base, esos cimientos fuertes para que él construya su vida con confianza, con respeto y con solidez. Aquí dice doña Carmen, a los hijos hay que darles mucho amor, confianza, y los padres tienen que actualizarse porque los tiempos han cambiado. Muy bien. Lo que yo le decía en Muy el bien. punto 5, es necesario que uno se actualice. Vean, yo estaba el otro día en una clase por ahí y habían unas señoras conversando de un tema y nos decían, y estaban hablando ellas y tocaron un tema un poco controversial ahí con el tema de la preferencia sexual, y la mayor reacción es ¡ah! Se escandalizaron. Ok, estamos de acuerdo, hay cosas que lo escandalizan a uno y uno no cree posible, pero ¿cuál es el siguiente paso? Mire, vaya, siéntese a leer, pero lea, por ejemplo, si usted tiene que hablar, por ejemplo, si usted tiene una hija y su hija está expuesta al lesbianismo, porque otras mujeres le pueden decir, le pueden llegar a decir, mire, usted me gusta, yo quiero salir con usted, quiero conocer románticamente. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir a buscar información sobre el tema. Infórmese con psicólogos, con personas profesionales, no con cualquier persona que tal vez tergiverse la información, te da información incorrecta. Vean, no se trata de atacar a nadie, se trata de que usted les dé las herramientas, no se trata de decir es que aquellos por su color de piel, aléjese de ellos porque todos son delincuentes. Como le voy a contar algo, cuando era chiquita yo, había una compañerita de nosotros que era pelirroja, pelirroja, pelirroja y pecosita, pecosita, y le decían bananito. Entonces una mamá, porque yo la oí, le dijo a la hija, no se junte con bananito, yo. O sea, ¿usted sabe lo que era esa chiquita? Tras de su complejo que tenía, que la aislaran. No, sí. No, había que unirse para que ella se sintiera bien. Bueno, eso es parte de lo que a veces forman algunos padres, por equivocación. Por error, a veces uno comete eso y estereotipa. Y ese es el cuidado. Pero bueno, yo creo que por hoy esto era lo que les traía para poder hablar en 60 minutos. Pero muy bien, porque son temas con que nosotros los hablamos con una gran tranquilidad y con conocimiento. Hay muchas personas que le puedo asegurar que dicen, tienen razón, esto tiene que ser así, esto debe de ser así. Sí. Porque no importa que estemos en el 2022, hay gente a veces con una forma tan negativa de ver la vida. Claro. Que solo Dios y el Espíritu Santo les pueden dar sabiduría. Así es. Doña Hilda, regáleme un número del 1 al 12 para hacer la rifa. Ay, qué lindo. Yo quiero el 12. ¿El 12? Sí. Bueno, aquí tenemos, creo que la suerte de don Rafael, me parece, que es el ganador. Ahí confirmamos. Bueno, ahí lo confirmamos. Con las redes sociales. Pero es que el 12 es mi número. Así es. Yo le agradezco, doña Hilda, y a Carlita la distancia, siempre el espacio, el momento. Para Carla todo lo mejor, que el Señor me la bendiga abundante y prósperamente a ella. Y a ustedes también que han estado aquí, que posteriormente tal vez que no pudieron estar en vivo, pero lo van a seguir ahí más adelante. Estamos para servirles. Gracias. Para mí es un placer como siempre, y en lo que se pueda colaborar, de verdad que un honor y un saludo muy, muy afectuoso a los radioescuchas. Y a las personas que nos siguieron por el Facebook Live. Y muchas gracias, porque cada día aprendemos más de cómo comportarnos, cómo vivir y qué debemos de hacer. Gracias a mi compañero en el estudio central, que el Señor lo bendiga. Amén. Y todos ustedes, que el Señor y el Espíritu Santo les dé sabiduría y la Virgen nos acompañe. Soy Hilda Chacón Brenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Entre Líneas CR, Radio y Más. Tu mejor opción del día, donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Ahora su cita es los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Entre Líneas CR, Radio y Más, bajo la dirección de Carla Chacón, un espacio creado para usted por Radio Costa Rica.